estamos también con el señor ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal. Gracias, ministro, por acompañarnos en vivo, y también compartiremos el diálogo junto al ministro Pablo Arosemena. Iba a preguntarle de política, pero creo que no tiene mucho tiempo, porque con eso nos va a tomar un par de horas, pero podemos hacerlo. Una de las, y esto para los dos ministros, una de las críticas al gobierno que se hace, o sea, el ministro Arosemena nos comentaba que va a crecer el país en un 3%, casi el triple del promedio de América Latina, pero de lo que se critica bastante al gobierno en general es que se habla mucho de una estabilidad macro, pero en el fondo, en la calle, digamos, hay problemas. La gente siente desempleo, siente una serie de problemas económicos, falta de oportunidades, etcétera. Entonces, pero el gobierno, y lo hizo el ministro en enero, antes de que estalle esta crisis política, un anuncio de inversión de $15,000 millones. Y la pregunta es, esto que se ha generado constantemente, ¿incluyen ustedes el gasto en sueldos y salarios? Porque según los manuales del Fondo Monetario, el Banco Mundial, multilaterales, el gasto en corriente, en salarios, no es inversión social. Inversión social es otra cosa. Pero ¿cómo lo miran ustedes? A ver, bueno, buenas noches, Juan Carlos. Un saludo, Pablo, y gracias por la invitación, y qué gusto compartir con mi colega ministro Pablo Arosemena. Voy a hacer un poco alusión a mi profesión también de economista, y no voy a hablar del Ministerio de Economía porque aquí tenemos al representante máximo, pero Pablo corroborará algunos de los temas que hay que analizar. Primero, el Ministerio de Finanzas ha puesto de manifiesto lo que las cifras dicen, $15,000 millones en inversión social. Lo que acaba de decir Juan Carlos podría ser importante, pero no para el análisis, y voy a reflexionar por qué. Porque esa forma de medir del Ministerio de Economía y Finanzas es la misma metodología utilizada hace más de 8 años o 9. Es decir, no importa si es que extraemos o no a las personas que por sueldo reciben un salario, y obviamente forma parte de esa cantidad. Si en el contexto general, con esa misma metodología, incorporando a las personas como parte de la inversión, tenían $8,000 millones del gobierno del expresidente Correa y $11,000 millones del gobierno del expresidente Moreno, y nosotros $15,000 millones. En cualquier contexto es enormemente superior y casi el doble de aquellos que hoy buscan enjuiciar al presidente de la República. Por lo tanto, la inversión social es tangible, sino que, ¿sabe qué, Juan Carlos? ¿Sabe cuál es el problema? De que en el país de la narrativa, de la libertad de expresión, en la cual hemos garantizado como Estado, inclusive para que nos ataquen de manera furibunda ciertos sectores del país, pero en ese marco de la libertad de expresión existen opiniones, y las opiniones son como el sistema respiratorio, todos los tenemos uno, todos, ¿no? Entonces existen 18 millones de opiniones, pero las realidades que se tienen que generar y que son tangibles para ustedes, que son medios de comunicación serios y que transmiten a la ciudadanía información, es que hemos crecido en la economía, como ya lo ha planteado el ministro Arosemena, y a eso súmele, primero, la creación de nuevos bonos, como el caso del bono Infancia Futuro, que permite generar un paliativo y disminuir la desnutrición crónica infantil, que es un tema perverso para el futuro del Ecuador. 3 de cada 10 niños en este país, hasta nuestra llegada al gobierno, sufrían desnutrición crónica infantil. Hoy habrá que ver cómo salen los resultados, pero esa preocupación es tangible. Ningún gobierno se ha preocupado de la desnutrición crónica infantil, ninguno. A tal punto que nos llevaron a tener casi 28% de desnutrición crónica infantil, siendo el segundo país de la región, solo por debajo de Guatemala. Ese tipo de acción en lo social es la que debemos valorar. Y ahí yo podría darle varios detalles de cómo nosotros hemos accionado. Por ejemplo, el año 2022 cerramos con $1,711 millones nuestro presupuesto en el MIES, el más alto de la historia institucional del ministerio. Y en este año, si bien codificamos $1,664 millones, con Pablo nos reunimos y con el presidente, y sabemos que requeriremos una reforma, y concluiremos con un presupuesto inclusive superior al del año pasado, y dando un apoyo a 1,960,000 núcleos familiares en el país. Esa es la diferencia entre opinar y ser tangible. ¿Hay hambre en el Ecuador?
Todavía, por supuesto. Es que no podemos ser insensatos en creer que nosotros en los 2 años hemos resuelto todo, pero sí le voy a dar unos datos que también le pueden servir para el análisis y ser propositivos también. ¿Sabe cuántos niños, niñas y adolescentes están en la calle en este momento? ¿O cuántos los recibimos en mayo del 2021? 340,000 niños, niñas y adolescentes en mayo del 2021. Sí. Mayo del 2021. Hoy tenemos 220,000. Es decir, logramos una reducción de 120,000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, mendicidad, trabajo infantil, movilidad humana, etcétera. Es indudable que esa reducción de la tasa del 10.4 al 6.2% que hoy lo tenemos está motivado por 2 acciones. La primera, hay que reconocer todo el buen manejo económico que tiene el gobierno, manejo económico que no nos ha exigido generar un impuesto para atacar los problemas invernales ni lo relacionado con el deslave de la UCI. Por ejemplo, problemas manejo extraordinario de la economía que ha tenido el ministro Arosemena, el presidente Lasso, como para que podamos hoy tener esa realidad en la calle, por ejemplo, en el tema de los niños, niñas, ¿no? Y de nosotros, dentro del marco de la política social, tenemos a 15,000 niños, niñas y adolescentes incorporados al programa tanto de mendicidad cuanto de erradicación del trabajo infantil. Es inversión social, es la que nosotros lo decimos, pero la diferencia está en que en nosotros, y lo digo con mucha firmeza, como lo he dicho en otros medios y debatiendo con la gente, es que al presidente Lasso, lo que prima en el presidente Lasso es los escrúpulos, y hemos sido un gobierno que nos alejamos enormemente de aquellos que en algún momento, Pablo me corregirá, llegaron a invertir o a gastar 150 millones de dólares en un solo año en comunicación. No, los escrúpulos de un presidente de la República como el presidente Lasso ha hecho y que le diga a los ministros, no, esa plata hay que ir a desnutrición crónica infantil. Entonces, probablemente nosotros no somos del gobierno que haces una obra de 500,000 y gastas 200,000 en difundirla. No, hemos venido acá a los medios, estamos día a día informando a la gente, pero esto es tangible, mi querido Juan Carlos. Gracias, ministro Bernal. Ministro Arosemena, entonces, le repito y reitero la pregunta, ¿cómo se distribuyen estos 15,000 millones? El tema del gasto, el tema de los sueldos. Muchos críticos han dicho, es que usted no puede poner el pago de salarios en inversión social, porque eso es gasto corriente. A ver, clarito el tema, entonces vamos a ser muy precisos. Lo primero, la inversión social no es lo que alguien cree que es inversión social. Hay una definición técnica que está creada en el año 2015 por la Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo del Ecuador, SEMPLADES, hoy Planifica. Esa misma metodología dice 2 cosas en resumen. Primero, son los presupuestos integrales, gasto corriente y gasto de inversión, y segundo, sectoriales. Entonces, voy a explicarlo esto claramente. En la inversión social corresponde los presupuestos integrales y sectoriales de 5 rubros: salud, trabajo, vivienda, bienestar y educación. Salud, trabajo, vivienda, bienestar y educación. Eso suma para este año 2023 $15,200 millones. Cuando hacemos un promedio anual para, por ejemplo, el gobierno del socialismo del siglo XXI, Rafael Correa, esa cantidad llegó a ser $8,100 millones. Para el gobierno de Lenín Moreno, $11,200 millones promedio anual, ajustado por inflación, ajustado per cápita. Entonces, aquí algunas cosas. Es cierto que en el gobierno del socialismo del siglo XXI de Correa invirtió más en lo social que los anteriores. Pero luego viene algo que tal vez no es muy popular, pero también es cierto, y es que el gobierno de Lenín Moreno invirtió más que Rafael Correa en lo social. Y luego tienes el gobierno de Lasso, donde en el 21, del 24 de mayo en adelante, el 22 y ahora el 23, tienes una inversión para este año de esos $15,200 millones. Ahora, específicamente, ¿a qué rubros, cómo se distribuye eso? Bienestar social son $2,000 millones el codificado. Desarrollo urbano, $80 millones. Cultura, 36 millones de dólares. Educación, 5.500 millones de dólares. Salud, 3.700 millones de dólares. Trabajo, 135 millones de dólares. Entonces, otros 3.700 millones de dólares. Pero déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, agarremos el tema de educación, que son 5.500 millones de dólares. Aquí la palabra clave es que el presupuesto es el sectorial. Entonces, alguien pudiera decir, oiga, pero el presupuesto del Ministerio de Educación no son 5.000 millones de dólares, son alrededor
de 3.400 millones de dólares. Entonces, ¿por qué dice que la inversión social es 5.000 en vez de 3.400? Porque es el presupuesto sectorial. La metodología creada en el año 2015 por el Planifica, por Templá desde esa época, te dice que tienes que agregar otras instituciones que están vinculadas en el sectorial de, en este caso, educación, como por ejemplo la CENESID. El presupuesto de la CENESID para este año, educación superior, son 1.200 millones de dólares. Entonces, la metodología es muy clara y comparando peras con peras, se puede evidenciar que nadie ha destinado tantos recursos a la inversión social como el gobierno de Guillermo Lasso. ¿De dónde salen esos recursos? Del orden fiscal. ¿Qué significa el orden fiscal? De bajar el déficit fiscal, de bajar el endeudamiento. Antes de Guillermo Lasso, el peso de la deuda en relación a la producción del país era 61%. Actualmente es 55% el peso de la deuda en relación a la producción del país. ¿Por qué es eso posible? Entre otras cosas, por lo que te comentaba hace un momento, porque hemos renegociado la deuda con China. Bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos y generamos un alivio de 1.400 millones de dólares de flujo de caja. Entonces, eso ha permitido que el orden fiscal se traduzca en un enfoque en mayor inversión social. Gracias, ministro. Ministro Bernal, le voy a dar lectura a... Yo, para esta entrevista, evidentemente, pedí cierto asesoramiento y un ecuatoriano que es un extraordinario econometrista, ¿no?, me comentó esto. ¿Qué está sucediendo con los niveles de ingreso y bienestar de los ecuatorianos? Vemos que los niveles de ingreso, de acuerdo a cifras de la encuesta de empleo, son menores para todos los estratos económicos o socioeconómicos. Por ejemplo, para el 5% más pobre de la población, los ingresos en diciembre del 2022 fueron 16,2% más bajos en comparación al 2019. Y en el caso del 5% más rico, sus ingresos de 2022 fueron 7,6% menos a los del 2019. Es decir, hay que tomar en cuenta los efectos de la pandemia, evidentemente, pero es evidente que los niveles de ingresos de la población de ricos, pobres, y no se diga clase media, son inferiores a los que tenían antes de la pandemia. ¿Cómo mira usted esto? Mire, es muy relativo desde una perspectiva inclusive de análisis económico, porque hay que comprender dos elementos que han pasado y que son fundamentales de teoría macroeconómica, ¿no? La primera es que hemos tenido la menor inflación de América Latina. Por lo tanto, no se compadecería en el incremento de los precios sabiendo ese valor inflacionario que tenemos en el país. Segundo, inclusive a pesar del incremento salarial que ha tenido en el 2022 y 2023, la inflación se sostiene. Por lo tanto, es contradictorio sobre el tema de los ingresos. Sin embargo, también hay que comprender, Juan Carlos, de que hay dos elementos que nosotros nos sometieron en el inicio de la administración y del gobierno. El uno, una situación pospandémica que sin duda la vive el mundo, no solamente el Ecuador. Y segundo, 14 años de mala práctica política que llevó a tener al país con el 32.3% de pobreza y 14.7% de pobreza extrema. Hoy esos números, adicionalmente, porque yo no puedo rebatir lo que dice sí. el pero son, digamos, nacional. cifras que son públicas, sí, además. son públicas, pero además también le doy las nuestras, ¿no? Bueno. Y también que son públicas y que están avaladas, inclusive por organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que proyectó al Ecuador que llegaríamos a tener el 9.7% y llegamos al 9% en diciembre en pobreza extrema. Hoy hemos logrado una reducción del 32.3% al 25% en pobreza y del 14.7% al 9% en pobreza extrema, lo cual quiere decir que inclusive hemos logrado salir de la pobreza a 1.100.000 ecuatorianos. El grave problema, mi querido Juan Carlos, una y queridos amigos, técnica, perdón la sí, claro, interrupción, ¿qué es salir de la pobreza? ¿Qué mire, significa? hay rangos que están establecidos y que lamentablemente no los tengo en la mente, pero lo puede subsanar, por ejemplo, el director del INE, que es el que mide y que tiene la metodología específica para poder evaluar lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de bonos, para entrar en la materia que me pertenece, nosotros entregamos bonos a 1.445.000 núcleos familiares en el país. ¿De acuerdo? Esta cantidad de bonos
nos ha permitido llegar a los $50 de 55, primero ahora es de 55, pero son varios bonos y pensiones, solo en bonos de desarrollo humano, entre componente de desarrollo humano y también de bono de desarrollo humano con componente variable es 1 millón de personas, y a 445,000 más están en los bonos Joaquín Gallegos Lara, el pensiones de adultos mayores, a personas con discapacidad, es decir, es un gran conglomerado de la sociedad que está en condiciones de pobreza y pobreza extrema medida justamente a través de esta realidad. Mire usted, hicimos una depuración de la base de datos, porque esa base de datos además fue un compromiso del presidente Lasso el hacerla, porque todos conocíamos en el país que existía gente que sin merecerlo tenía acceso a un bono del Estado. Y había gente que aunque mereciéndolo no lo tenía. ¿Por qué? Porque esto funcionaba como un abanico. Se abría en época de elecciones, entraban nado y con nado, y luego cuando había crisis fiscales lo cerraban y salía la gente que lamentablemente necesitándolo no quedaba en el bono. Generamos una depuración en el cuatrimestre comprendido entre diciembre del 2021 y marzo del 2022. En ese cuatrimestre se excluyó a casi 130,000 beneficiarios, pero también se incluyó a 210,000, Juan Carlos. Claro está que aquellos que se excluyeron y que lamentablemente pueden sentirse perjudicados, llaman a medios de comunicación, expresan a través de políticos, pero ninguno de los 210,000 dicen, no, nosotros sí hemos venido, y no deberían. Pero quiero que entienda la analogía, ¿no? Es que nosotros hemos abierto más protección social, pero aquellos que reciben no lo dicen. O aquella persona que recibe un trabajo o que tiene un trabajo de aquellos 445,000 nuevos empleos adecuados, que ¿quién lo dice? Lo mismo le decía a un panelista en un debate, me decía, pero eso es una percepción. No, es una institución la que está diciendo aquello. La misma institución que en enero del año pasado, del 2022, manifestó que había una caída de 163,000 empleos adecuados en el Ecuador. Y toda la oposición tomó ese documento y dijo, miren, el propio INEC está manifestando eso. Ahora, el INEC dice, crecimos en 445,000, allá no vale. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque también hay que sentir la percepción de la gente. Alguien que logró acceder a un trabajo y está bien, además lo reivindica como propio esfuerzo y lo reivindica como otro factor externo y no el gobierno. Pero las condiciones que ha generado una economía sana, las condiciones del buen manejo de la política fiscal, ha permitido que el Ecuador entre en confianza. Se batieron récord en ventas netas en el año 2022, muy superiores al año prepandémico del 2019. Todo eso ha puesto la rueda a moverse y eso ha permitido mejorar la condición de vida de los ecuatorianos, mi querido Juan Carlos. Gracias. Ministro Arosemena, ha sido el ministro Bernal de Inclusión Social. Ministro Arosemena, también la misma pregunta para usted. Es decir, hay una sensación, bueno, las cifras de ingreso se refieren a que hay un empobrecimiento del conjunto de la población ecuatoriana. Yo suelo insistir en que más allá del buen manejo económico o mal manejo económico, hay un factor que nos pasó en el Ecuador y en el mundo, que es la pandemia. Es decir, estuvimos paralizados en la práctica 2 años como país y hubo un retroceso mundial, y más aún en América Latina, de 15 años. O sea, levantarse de eso debe ser muy duro para todo el mundo y por eso estamos pasando crisis a escala global. ¿Cómo está en el Ecuador esa situación, este empobrecimiento general de ingresos? ¿Cómo lo mira usted, ministro? ¿Y hasta dónde un manejo de la economía puede, de alguna manera, revertir este proceso? Hablemos de la microeconomía, ¿no? Yo personalmente creo que si nos ocupamos de la macro se cuida sola. Entonces, hablemos un par de cosas que se han hecho por la microeconomía el año pasado y este año. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando uno quiere ver el pulso de la microeconomía, no tienes que ver crecimiento económico, PIB, deberías de ver específicamente cómo están las ventas reportadas al SRI, las ventas del Ecuador formal. Y ese pulso el latido de las ventas del año pasado fueron 225,000 millones de dólares. Es una cantidad importante, que inclusive, si me permite ahí el paréntesis, la nota al pie, con el expresidente Correa hubo en su momento un rifirrafe, porque él se me burlaba diciendo que cómo era posible que yo diga que las ventas eran tantos y eso es más que el PIB. Y me tocó salir a explicar en un tuit con plastilina, ¿no? Literalmente explicar con plastilina de que una cosa es el PIB, que digamos es la producción total de bienes finales en un periodo determinado, y otra cosa son las ventas, donde está la facturación total, no solamente los bienes finales, sino los bienes intermedios. Eso uno lo aprende en economía en el primer año, pero parece que se había olvidado.
En todo caso, las ventas el año pasado fueron, como te digo, 225.000 millones de dólares. Y aquí viene lo interesante. La economía, el servicio de rentas internas la divide en 20 sectores: comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etcétera. ¿Cuántos de los 20 sectores crecieron el año pasado? 20 de 20 sectores crecieron en ventas el año pasado. Pero recuerda que el año pasado no es que estábamos en el nirvana. El año pasado 18 días de paralización, caos político para variar y un problema serio y real de inseguridad. A pesar de esos problemas, tuviste un récord de ventas. Quiero ser claro, nunca antes en la historia económica del Ecuador registrada, para la cual tengamos información, se ha vendido tanto en un solo año. De hecho, ajustado, descontando la inflación y haciendo un ajuste por población, en el 2022 se superó largo el nivel de ventas del prepandemia, del 2019. Entonces, estas cosas hay que contarlas, porque muchas veces hay gente que pontifica y dice, pero es que deberían hacer crecer la economía más. Digo, oiga, señor, ¿y usted de cuándo me está hablando? Que no es que cuando yo estaba la economía, o cuando antes de la pandemia la economía crecía mucho. Oiga, pero ¿se acuerda cuánto creció la economía ecuatoriana en el año 2019, antes de la pandemia? Porque yo sí me acuerdo. La economía ecuatoriana en el año 2019 creció 0%. Eso fue lo que creció la economía ecuatoriana en el año 2019, antes de la pandemia. Entonces estamos creciendo este año al 3%, el triple del promedio regional. Y luego dicen, es que deberían invertir más en obra pública. Oigan, en el 2019 la obra pública cayó 38% con respecto al año 2018 y no existía la pandemia. Entonces, volviendo al tema de la microeconomía, yo digo, las ventas, que no hay mejor pulso para saber cómo le está yendo al emprendedor, el año pasado es récord. ¿Cómo van este año? En el primer mes del año, para el cual ya tenemos información disponible, enero, las ventas de enero 2023 superan a las ventas de enero 2022 en 8%. Es decir, el año pasado fue récord y este año, a pesar de todos los problemas que tenemos, las ventas han seguido creciendo para los datos de la información que tenemos reportada. Ahora, ¿cómo eso ha sido posible? ¿Por qué sucede eso? Entonces, aquí hay algunas cosas que se han hecho en este gobierno liderado por Guillermo Lasso que nunca antes se habían hecho. Ejemplo concreto, no de macroeconomía, de microeconomía, banca pública. ¿Cuánta plata se metió el año pasado desde la banca pública a la base de la pirámide microeconómica? 6.222 millones de dólares. ¿Cómo se invirtió eso? O sea, ¿a través de qué? A través de BEDE, Banecuador, CFN, BIES y CONAFIR. 5 instituciones de la banca pública. En conjunto se inyectaron 6.222 millones de dólares, Juan Carlos. Nunca antes se ha inyectado tanta cantidad de plata en un solo año desde la banca pública. Aquí hay que hacer algunas distinciones, porque no solamente es de colocar recursos, sino hacerlo bien. Entonces, te doy un ejemplo sencillito. Banecuador. Banecuador el año pasado entregó más de 500 millones de dólares. De esos, más de 100 millones de dólares, alrededor de 100 millones, fue en un tipo de crédito especial, que es el crédito de las oportunidades, que es al 1% de interés hasta 30 años plazo. Bien. ¿Qué pasa? Que antes de Guillermo Lasso, desde la CFN, Banco Público, le entregaron 100 millones de dólares a una empresa de La Gallada, de los panas de La Gallada, empresa para que compre una hacienda, y que, dicho sea de paso, entraron en default, no le pagaron al Estado y quedaron un problema gigante. Nosotros, con una cantidad similar de recursos, 100 millones de dólares, en vez de dárselo al pana de La Gallada, lo que hemos dado es entregar al 1% de interés a 30 años plazo a 70.000 emprendedores a lo largo y ancho de todo el Ecuador. Créditos que van de $500 a $5.000, con un crédito promedio de $3.500, $4.000, un plazo promedio de 3 años, y donde la gente está pagando. La tasa de morosidad de Banecuador en ese tipo de créditos es del 2%, similar al del sistema financiero privado. Entonces, sí es posible hacer las cosas bien. Eso nunca antes se había hecho. Y eso es una idea de Guillermo Lasso, que de la campaña, que la está materializando y la está haciendo realidad. Eso ya lo hicimos, porque quiero ser claro, esto no es lo que vamos a hacer. Esto es lo que ya hicimos el año pasado, mientras la gente estaba viendo el Mundial, la gente estaba en otros temas, estábamos haciendo crecer la economía desde la base de la pirámide. Y este año la proyección es poder hacer eso y más. Y una cosa más para cerrar, que hemos hecho distinto para estimular la microeconomía: bajar impuestos. La gente que me conoce sabe que yo vengo del sector privado, estoy prestado en el sector público. 6 años de mi vida fui presidente de forma ad honorem, gratuita, del directorio de las cámaras de comercio y producción. Y yo siempre decíamos, el sector productivo lo ha dicho,
que el impuesto más nefasto para el sector productivo es el impuesto a la salida de divisas. Es un impuesto que, yo no sé si te acuerdas, Juan Carlos, pero Guillermo Lasso prometió... Sí, del 5% a bajarlo paulatinamente. Pero el candidato que quedó segundo, el del socialismo del siglo XXI, Arauz, en su programa económico entregado a la ciudadanía, al CNE, él prometió subirlo, pero no del 5 al 7, o al 8, al 9, o al 10, o al 12, o al 15, o al 18, o al 20, o al 22, o al 25. Él prometió que lo iba a subir al 27% el impuesto a la salida de divisas. Entonces, mira cómo son las cosas. Hoy ese impuesto, que el año pasado lo bajamos del 5 al 4% y aumentamos la recaudación. Actualmente lo tenemos en 3,75, en junio se baja a 3,50, en diciembre al 2% y el próximo año a 0. Entonces, hay dos mundos. Un mundo donde alguien te quiere clavar un impuesto y llevarlo al 27%, y ese impuesto lo pagan todos, absolutamente todos. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Porque de manera directa o indirecta, recuerda que el sector productivo computa el impuesto en el costo y lo pasa al precio de venta y lo paga la gente. Entonces, es muy importante decir que nosotros hemos bajado aranceles, hemos bajado ICES, del 300% a las armas al 30%, y en estos primeros meses del año tenemos la recaudación más alta en historia de ese impuesto. Bajamos el ISD y tenemos la recaudación más alta en la historia de ese impuesto, y hemos bajado y seguiremos bajando el IVA en cada feriado. Ahora se viene un periodo de Semana Santa y lo volveremos a bajar del 12 al 8%. Entonces, estas medidas de meterle plata a la base de las microeconomías de la banca pública, pero recursos bien colocados con una tasa de morosidad baja, esta medida de bajar impuestos, de aumentar la recaudación, pero sin subir impuestos, inclusive bajando impuestos, es lo que ha permitido que el año pasado cerremos con un nivel de ventas récord y que este año, en el primer mes del año, hayamos superado inclusive el año pasado. Gracias, ministro. Vamos a ir a un corte, pero antes creo que el ministro Bernal tiene que salir. Digamos, cualquiera que nos escuche dice, como dijo el ministro de Arosemena, estamos en el nirvana. No lo estamos, pero de alguna manera se está pintando otro país, ¿no es cierto? A ver. Y muchos que nos escuchen dirán, oye, ¿de qué país está hablando el ministro? Mientras hablaba el ministro de Arosemena, yo pensaba, ¿por qué no es secretario de Comunicación el ministro de Arosemena? ¿No es cierto? Y entonces, sí, hay que explicar con plastilina. De acuerdo. Sí, hay que explicar con plastilina, porque si usted le explica a la gente todas estas cifras que hoy están, la gente va a entender mucho mejor. Estábamos así, hoy estamos así, esto hemos hecho. Y eso es ¿Cuál lo que es su reacción, Esteban? Mire, Juan Carlos. Bernal, perdón, y la pregunta es muy directa. Que todo esto se caiga por el juicio político. Mire, lamentablemente quienes nos están enjuiciando son aquellos que tienen a un expresidente prófugo, tienen a un ex vicepresidente que acaba de salir de la cárcel, y no le cuento de los ministros de Estado que están imputados penalmente y que han huido del país, asambleístas. Ellos son los que quieren enjuiciar al presidente por un caso, entre comillas, de omisión por peculado, nueva figura penal, por cierto, inventada por los asambleístas, y de un caso de un contrato suscrito en el año 2018. Así de aberrantes son las cosas en el país, pero sin embargo hay que defender y dar batalla de las ideas, del contraste, y de esta manera es lo que vamos a enfrentar este juicio político. Pero yo decía hace un momento, mi querido Juan Carlos, escuchándole a Pablo sobre todas las cifras que había entregado, ese es un tema que efectivamente hay que comunicarlo de manera permanente, pero a veces no se puede llegar a la sensibilidad mismo de la ciudadanía, porque a veces es difícil poder conectar en ese tema de esos números, como lo que había planteado Pablo. Pero le voy a dar, no, por supuesto, pero yo le voy a decir, sí, si muchas de las personas que estamos en el día a día van a ser receptivos a este tema. ¿Sabe de qué sí podemos hablar? Por ejemplo, del nivel de protección social que nosotros hemos dado con el bono Infancia Futuro que le mencionaba. 41,000 personas en este momento son beneficiarias de ese bono y llegaremos a 65,000 en este año. Y el 2024 llegaremos a la población objetiva de 85,000. Y le voy dando un dato nada más, que finalmente permite de que entendamos hacia dónde vamos como país, que la economía que lo ha planteado el ministro de Finanzas hace un momento, es tangible en hechos ciertos. 2,5 millones de personas en el último feriado de carnaval, la más alta que ha tenido el país en su historia. Una inversión y un gasto, una inversión que se generó de $80 millones. Esos son datos que le permite a usted sensibilizar la realidad. Otra cosa es la narrativa que crea un grupo que está interesado en votar abajo a un gobierno democráticamente electo
Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir y vamos a dar lucha. Y lucha fuerte desde la perspectiva de defender la institucionalidad del Ecuador, Juan Carlos. No puede ser posible que en el Ecuador estemos por afectos y desafectos. Días pasados en otro debate, porque yo no rehuyo, y cuando guste póngale a alguien al frente y debatimos de este tipo de información y de frente, mirándonos a los ojos, para decirles lo que les he dicho. Pero me acuerdo que decía, es que mire usted la popularidad del presidente. Y los famosos revolucionarios que se interactúan permanentemente en América Latina, ¿no será que le recomiendan al presidente Boric que también renuncie cuando tiene el 7% de popularidad? Ahí sí no. No, eso no es posible, eso es imposible, etcétera. Cuando sale el presidente Castillo de Perú de manera de constitucionalidad democrática, dicen golpe de Estado. Son de doble raza, de doble moral. Ahí sí es donde debemos nosotros compartir, los que tenemos un derecho absoluto de defender la democracia y la institucionalidad, de estar aquí en los micrófonos debatiendo ante la gente para que la gente saque su conclusión. Gracias al ministro Esteban Bernal. Luego de un corte volvemos con la parte final de esta entrevista simultánea a dos ministros de Estado sobre el tema de la economía. Gracias por su atención. Ya volvemos con una pregunta sobre impuestos al ministro. ¿Qué pasa con los impuestos que se generaron a la reforma impositiva del año pasado? ¿Cuáles son los resultados y cómo se va a ver para la recaudación en este año? Ya volvemos, no se vayan.